Amén. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer un resumen del libro de Romanos, del 1 al 8, con la ayuda del Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué tenía Pablo en mente cuando iba a Roma y quería y anhelaba bendecir a los hermanos de Roma, impartiéndole lo que él había recibido de parte de Dios? Creo que todos tenemos, hermanos, que compartir algo siempre con los demás cuando estamos llenos de Dios. Amén. Cuando estamos en esa comunión, en esa intimidad, en ese servicio dado al Señor. Por lo tanto, ¿qué tenía en mente el apóstol Pablo? En la carta a los romanos, él tenía en mente presentar la antigüedad que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenía en mente el mostrar la pecaminosidad universal en toda la humanidad. Tenía en mente el presentar cómo el hombre está bajo el juicio de Dios. Amén. Pero también tenía en mente que el Evangelio trae la salvación. Amén. Incluyendo a todos. Entonces él iba a preparar una escena en el libro de Romanos en la que iba a presentar a Dios como juez, en la que iba a presentar al hombre como culpable, en la que iba a presentar la ley de Dios siendo quebrantada por todos. ¿Me están siguiendo? Amén. Pero al mismo tiempo iba a presentar no solo al culpable, no solo la ley, no solo el juez, Dios, sino que también iba a presentar la solución para cómo Dios iba a salvar a ese culpable, que somos todos nosotros los pecadores. Entonces él tenía en mente presentar qué trae el mensaje de salvación. Y cuando habíamos hablado de la salvación abarca pasado, presente y futuro, ¿verdad? Y cómo empieza con una justificación. Entonces vemos que Pablo tenía en mente tantas doctrinas. Iba a hablar sobre las profecías mesiánicas, que Cristo descendía de David humanamente, pero que era el Cristo profetizado, que Dios era el primer profeta que había profetizado de Jesucristo nuestro Salvador. Tenía en mente la doctrina del pecado, tenía en mente la doctrina de la salvación, tenía en mente la doctrina de la justificación. Y todo esto lo quería demostrar en la carta a los romanos. Amén. Iba, en otras palabras, a presentar el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo viene comparado como una sala donde se va a hacer un juicio, donde está el juez, amén, donde está la ley que ha sido quebrantada, donde está el culpable, donde está el inocente, donde está todo, hermano. Están los testigos. Por lo tanto, va a presentar el Evangelio de un modo donde ni los judíos ni los gentiles tenían ni idea alguna de lo que Pablo tenía para presentarles a ellos. Amén. Por lo tanto, quiero que ustedes me sigan rápidamente. Romanos capítulo 1, versículo 1, habla del Evangelio de Dios. Que él había sido apartado para el Evangelio de Dios. Y ahí está hablando de Génesis 3:15, cuando Dios prometió que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo. Diga conmigo Cristo. Amén. Era de esa simiente. Estaba hablando de la encarnación de Cristo. Pero él sigue hablando y dice el versículo 2, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Amén. Por lo tanto, el versículo 3 dice, habla sobre el linaje de David según la carne, pero el versículo 4 habla que fue declarado hijo de Dios por el Espíritu de santidad. Amén. Por la resurrección de entre los muertos. Porque mire, hermano,
la garantía del Evangelio de Cristo, ¿sabe cuál es? La resurrección. Amén. La garantía de que Cristo es el hombre perfecto que nunca pecó es su resurrección. Mire que tenía él en mente. Y por lo tanto lo presenta a Cristo cuando llega a 1 Corintios 15:45, lo presenta como el Adán postrero, que es espíritu vivificante, porque venía a traer la renovación espiritual en nosotros los pecadores. Bueno, llega al versículo 16, porque les estoy recordando lo que yo ya les he enseñado. Amén. Versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Qué significa la palabra poder? Dinamita. Diga conmigo, dinamita. Amén. De la palabra griego es una explosión. Amén. Que trae una revolución, y este poder es para salvar al hombre, amén, de no solo la culpa del pecado, sino también salvarlo del poder del pecado, amén, y también salvarlo un día de la presencia, porque ya estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, al versículo 17 comienza a decir: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, comienza a presentar la culpabilidad del hombre desde los versículos 18, y que por esa culpabilidad al hombre va a hablar del juicio, va a hablar de la ira de Dios. Amén. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces él se prepara para presentar la gran necesidad de una justicia para que pueda salvar al hombre. Todos nosotros los pecadores necesitábamos una justicia, pero él va a presentar más adelante que no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, nosotros somos reos de condenación. Imagínense en qué situación terrible. Él tenía en mente decirle: mire, vamos a estar en un juicio y nosotros somos los culpables. ¿Por qué? Hemos quebrantado la ley de Dios. ¡Ay, Dios mío! Y el capítulo 1 se está refiriendo a pueblo gentil. Y cuando llega al versículo 20, al terminar el versículo 20, dice que no tienen excusa ni aún los gentiles, porque el versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Terrible el apóstol Pablo. Pero, por lo tanto, comienza a presentar la decadencia del ser humano, de todo el pueblo gentil, cómo ellos al cambiar la gloria de Dios, cuando llega al versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, de un ser santo, limpio, puro, que no tiene ninguna relación con el pecado. Pero cuando el hombre pecó, comenzó a hacerse sus propios dioses, a su propia imagen, y cambiaron lo incorruptible por lo corruptible. Oiga, el hombre no sabe hacer trato, no sabe cambiar desde que conoció el pecado. ¿Por qué? Porque el versículo 21 dice que su necio corazón fue entenebrecido. Después que el hombre conoció el pecado, el hombre comenzó a vivir en la oscuridad total. Pero esto con respecto al capítulo 1. Cuando llega el capítulo 2, comienza a hablarle al pueblo judío que Dios es justo y en su justicia Dios no hace excepción de personas, y que ellos también son culpables de los mismos pecados del pueblo gentil. Amén.
Por eso empieza diciendo el versículo 1 del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. ¿Tú qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas 2 veces, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces él va a llegar al corazón. Porque les va a hacer ver que el pecado tiene que ver con la motivación del corazón. Porque ellos pecaban igual que el pueblo gentil. Dice el versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú que escaparás del juicio de Dios, como diciéndole, deténganse ahí, judíos, ustedes también entran en el mismo juicio, en el mismo castigo. Llega el versículo 16, les estoy resumiendo, mis amados hermanos. Dios juzgará porque Jesucristo los secretos de los hombres. Y ahí habla de motivación de la intención del corazón. O sea, les va a dar donde les va a doler. Y ahora sigue diciendo el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Oiga, yo me imagino a los judíos cómo lo miraban a Pablo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominaciones de los ídolos cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley. ¿Sí se da cuenta a quién les estaba hablando? A los judíos. En el capítulo 1 les había hablado a los gentiles. Ellos tenían una luz, la luz de la conciencia solamente. Mientras que los judíos tenían la luz de la ley. Amén. Pero la luz de la ley no les había ayudado en nada. Más bien los hacía doblemente culpables del propio juicio. Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, les aclara y les está dando el apóstol Pablo. Ahora, llega al capítulo 3. ¿Qué ventaja le dice? Empezando el capítulo 3. ¿Qué ventaja tienes, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Oiga. Sin embargo, para encerrar el capítulo 3, vámonos al versículo 9, donde Pablo resume aquí y afirma la universal culpabilidad y corrupción de la humanidad entera. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amén. Por lo tanto, Pablo llega al versículo 19 y miren lo que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¡Wow! ¡Qué claro! ¡Qué claro! Todo el mundo, diga conmigo, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, si se da cuenta lo que tenía Pablo en mente. Tenía Pablo en mente, les voy a presentar el evangelio de Cristo y les voy a hacer como que están en una sala donde se va a realizar un juicio. Y les voy a presentar al juez, a Dios. Y les voy a presentar a ellos que son culpables. Porque han quebrantado la ley de Dios. Gentiles y judíos. Tremendo. Amén. Amén. Pero, sigamos. ¿Me están siguiendo? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, versículo 20, 3:20, será justificado delante de él.
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como diciéndole a los judíos, mire, la ley nos sirvió para hacernos ver nuestra propia condición, que también somos reos de muerte y de condenación. Amén. Ahora llega el versículo 21, que aquí hace la diferencia. Porque aquí es donde Pablo comienza a presentar la gran necesidad de la justicia primero, que nosotros necesitamos, que se nos tiene que ser imputada para ser salva, para ser salvos todos nosotros. Pero esa justicia es la justicia de Cristo. Amén. Es la justicia de Dios mismo, manifestada ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y los judíos seguían escuchándolo a Pablo diciendo, ¿qué está enseñando este? Entonces Pablo tiene que llevarle a los judíos y hacerle ver. Por eso es que les va a hacer ver que la salvación no es por la ley, sino por la fe en Cristo, y que es gratis, no cuesta nada. Amén. Diga gloria a Dios si se está gozando. Dice el versículo 23, mire, por cuanto todos pecaron, y ahí los incluyó a todos, gentiles y judíos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Había un precio de pagar para rescatar al hombre. Amén. Efesios 1:7 dice que la sangre de Cristo era el precio a pagar. Amén. Solo por su sangre. Amén. Por lo tanto, él va a seguir hablando y llega el versículo 28. Capítulo 3 de Romanos, sígame, no se canse. ¿Ya está cansado? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y mire lo que dice el 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Aleluya. 30. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y entonces va a entrar al capítulo 4, donde va a coger como ejemplo al padre de la fe, a Abraham. Y para que los judíos entiendan que es necesaria la salvación por esta justicia de Cristo, amén, que tiene que ser imputada en nosotros los pecadores, amén, Él les va a comenzar a hacer preguntas y les comienza a decir esto. Mire, sígame, el versículo 2, 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Amén, ¿me están siguiendo? Amén. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por lo tanto, para que ellos puedan entender la gracia que está sobre la ley, toma como ejemplo el pecado de David. Cuando por un año David escondió su pecado, mire, cuando el hombre esconde su pecado, vive estresado, angustiado, hasta se enferma. Y David estaba así. Y entonces habla del versículo 6 de David. Cómo David recibe gracia. Porque David, según la ley, merecía muerte, condenación, no importa que haya sido rey, pero recibió gracia. Y lo pone a David como ejemplo para que los judíos capten el mensaje y el evangelio de Cristo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras.
porque David merecía la muerte, pero recibió gracia, diciendo, y David dijo esto, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Está hablando del Salmo 32, 1 y 2. Cuando David confesó su pecado y alcanzó gracia. Ahora les va a hacer una pregunta Pablo a los judíos y les va a decir, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la incircuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y entonces les va a llevar en la mente como ejemplo a Abraham, que Abraham alcanzó gracia y alcanzó ser justificado antes de ser circuncidado. Por eso le dice así, el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal. No que la circuncisión era lo que para ellos, como ellos pensaban o creían, que porque ellos eran un pueblo que se circuncidaba, eran justificados. Y dice, no, caro mío, la circuncisión solamente era una señal. Y entonces para que ellos entiendan, les comienza a hacer la pregunta, el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión a Abraham? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Amén. Por lo tanto, dice el versículo 11, le fue solamente contado como señal la circuncisión. Porque dice más adelante, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aleluya. Por lo tanto, yo quiero que ustedes salgan dos voluntarios acá para explicarles y poder entender esto. Sale tú, por favor, Jaime, y sale tú, Rolando. Amén. Él representa a los gentiles y él representa a los judíos. Y Pablo les está diciendo, mire, les he hecho ver que todos dos son culpables y que todos dos están para ser condenados, sea el gentil que sea el judío. Amén. Pero les está ahora haciendo ver que Jesucristo es la solución para la condenación del hombre. Que no es la ley, sino el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él quiere hacer que todos entiendan una cosa. Y entonces le dice, ustedes dos son culpables. ¿Sí o no? Ustedes dos. Y les está diciendo a los judíos, Él recibió justificación, el padre de Abraham. Amén. No, tú eres gentil. Él dice, ¿por la ley o por la fe? Por la fe. Por la fe. Porque fue declarado justo Abraham antes de la circuncisión. Amén. Por lo tanto, Pablo les está queriendo que entiendan los judíos que el mismo método es que Dios está usando ahora en Cristo Jesús para justificar al hombre. Y por eso, con anticipación, lo declaró Abraham padre de la fe, tanto de gentiles como de judíos. Amén. Y eso lo dice en Gálatas, Pablo, cuando dice que también nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, los tiene ahí y les está diciendo, mire, ustedes son culpables. Pero en este juicio, Dios los va a salvar. A todos dos. Amén. Y entonces presenta ahora a Jesucristo. Y Jesucristo es el que va a derramar su preciosa sangre y su justicia va a ser aplicada tanto al judío como tanto al gentil. Amén. Amén. Pueden sentarse. El juicio sigue. Amén. Y los judíos y los gentiles están ahí. Pablo sigue explicando.
Por lo tanto, vámonos rápidamente al capítulo 5. Les estoy tratando de resumir, hermano, lo que ya les he enseñado. Amén. Entonces les va a comenzar a hablar sobre los resultados de la justificación. Amén. ¿Cuáles son los resultados de la justificación? Capítulo 5. Dice la palabra de Dios. La paz. Justificados pues por la fe. Tenemos. El hombre sin Cristo no tiene paz. Porque vive enemistado con Dios. Vive enemistado consigo mismo. Entonces, viene el apóstol y le dice, mire, estos son los resultados de la fe. Paz para con Dios. Versículo 2. Entrada libre al trono de la gracia de Dios por la fe en Jesucristo. Ahí subraya la palabra entrada por la fe a esta gracia. Así dice el versículo 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Mire, ¿qué otra cosa más? Esperanza. Esperanza de la gloria de Dios. Amén. No solo cuando todo va bien, sino aún en las tribulaciones. Paciencia. Quiere decir que nos va a formar el carácter en medio de las pruebas. Y comienza a hacernos ver que hemos pasado a ser de enemigos a amigos. Que hemos pasado a ser hijos. Por lo tanto, esta justicia que nos va a ser imputada a nosotros, nos pone en un estado de reconciliación con Dios. Nos une nuevamente a Dios. Nos hace hijos de Dios, amigos de Dios. Nos hace estar en paz con Dios. Tenemos ahora libre entrada a la presencia de Dios, comunión con Dios. Les está diciendo, mire, qué más bendición. ¿Eso pudo hacer la ley? No. Y los judíos, hermanos, no entendían. Seguían así. Entonces, en el capítulo 5, entonces, desde el capítulo 6, comienza a hablar sobre la gran necesidad que una vez que el Señor hace eso en nuestras vidas, ahora esa justicia que nos ha sido implantada, amén, tiene que ser impartida en el modo de vivir en santidad. Esa es la evidencia de que una persona se ha unido a Cristo. Y entonces comienza a hablar que hemos muerto al pecado. Amén. Muertos al pecado porque hemos sido separados. Y entonces comienza a hablar desde el versículo 1, si usted ha leído todo. Bueno, hemos estudiado todo esto. Amén. Comienza a decir que ahora hemos muerto al pecado. ¿Quién no ha muerto al pecado no puede vivir en Cristo? O porque vives en el pecado o vives en Cristo. Pero no puedes vivir en el pecado y al mismo tiempo vivir en Cristo. No. ¿Quién no ha muerto al pecado? Está diciendo Pablo, no puede vivir en Cristo. Y entonces hace la comparación de la muerte. Y el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La evidencia está en vivir ahora la vida de Cristo. Esa es la vida nueva que Dios nos ofrece, como diciendo, hagamos un cambio. Tú me das tu vida y yo te doy la mía, ¿sí? ¿Quieres? ¿Ah? Así. Entonces Pablo nos está haciendo ver claramente, versículo 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor. Esto se llama salvación. Donde está el señorío de Cristo. ¿Tiene el señorío de Cristo en su vida, sí o no? ¿Tiene o no lo tiene? Amén. ¿Está sometido o no al señorío de Cristo? Amén. Porque una cosa es estar sometido al señorío de Cristo
y otra cosa es estar sujeto al señorío de Cristo. Mire, Satanás está sujeto. No puede hacer lo que le da la gana. Él tiene que ir y pedir permiso. ¿Puedo tocar a Job? Y yo le digo, vaya, tócalo. Sujeto al señorío. Pero el Hijo de Dios está sometido al señorío. Amén. Está sometido, dice el Señor, tú eres el dueño absoluto de mi vida. Tú gobiernas, tú mandas. Amén. Y eso es lo que dice. Por eso Pablo dice, si el señorío de Cristo está en tu vida, tú ya no presentas los miembros de tu cuerpo al pecado. Ya no lo presentas. ¿Está claro? Sigamos. Hablando del capítulo 6. Capítulo 7, Pablo le va a mostrar a la iglesia, tanto a los judíos que les está predicando, que el creyente ahora tiene una victoria legal sobre la ley. No por méritos propios, ni por esfuerzos propios, sino, y ahí hace la comparación del matrimonio. Y dice, bueno, el primer marido fue la ley, pero si el marido muere, la mujer queda libre y se puede casar con otro, ¿sí o no? Bueno, dice, pero en una unión siempre hay un fruto. En la ley el fruto, ¿cuál era? El pecado, la muerte, la condenación. ¿Por qué? En la ley no había salvación. Ahora Pablo dice, cogiendo esta analogía del matrimonio, les va a hacer ver y le dice, mire, ahora el creyente tiene un nuevo marido, un nuevo esposo, y ese es Cristo. ¡Aleluya! Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Aquí es la analogía del ejemplo que ahorita les hablé. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Aleluya. Por lo tanto, el capítulo 7 está tan claro a través de este ejemplo, diciendo, y ahora va a explicar, me están siguiendo, y ahora va a explicar que el problema no era la ley, sino nosotros los hombres. Y va a decir el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, porque tiene que aclararles que el problema no estaba en la ley, que el problema estaba en nosotros. Y entonces el versículo 14, capítulo 7 de Romanos, va a hablar de un yo que está vendido al pecado, de un yo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pero cuando llega el versículo 21 y 22, va a hablar de otro yo. Quiere decir que va a hablar, está presentando una lucha interna. Va a hablar de otro yo, ya no vendido al pecado, amén, donde no mora el bien, sino de otro yo que se deleita en la ley de Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, ¿y cómo lo llama ese yo? Un hombre interior. Amén. Me deleito en la ley de Dios. Y entonces, para hacer entender, ¿se acuerdan que yo le dije del general? ¿Sí se acuerdan cuántos estuvieron aquí? Que cuando un general, los soldados le debían obediencia, ¿verdad? El general manda y los soldados obedecen.
Entonces este general llamado pecado en nosotros éramos esclavos de ese general, ¿sí o no? Pero ese general fue dado de baja. Ese es el otro yo, el yo carnal vendido al pecado. ¿Quién lo venció a ese yo en nosotros? Cristo. Amén. Ahora tenemos un nuevo general que nos manda, que nos gobierna, y ese es Cristo. Amén. Por lo tanto, nosotros le debemos obediencia ya no a la carne, sino al Espíritu. Pero esto es posible solamente en unión a Cristo por su Santo Espíritu. Amén. Y Pablo va a hablar en el capítulo 8 de una nueva ley que opera en nosotros los creyentes. ¿Me está siguiendo? Por eso dice así la palabra de Dios, cuando él empieza a hablar sobre, antes de terminar el capítulo 7, él habla sobre esta lucha y dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y da la respuesta el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor. Ahí está el señorío de Cristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso es que Pablo, hermano, era tan consciente y que vigilaba en su vida de tal modo que en 1 Corintios 9:27 la Biblia dice que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, no sea que venga a ser heraldos para otro y después yo mismo sea eliminado. En otras palabras, era tan disciplinado, tan ordenado, que no descuidaba su intimidad y su comunión con Dios. Amén. Mis amados hermanos, es importante esto. Para aclarar esto, vámonos a Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Y de ahí nos falta después. Miren lo que dice él, Filipenses 3:12. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Sí me está siguiendo? Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Oiga, esto es tremendo lo que dice Pablo, ¿ah? No que ya lo haya alcanzado todo, dice, ni que ya sea perfecto. ¿Sabe por qué? Porque él se conocía. Él conocía estos dos yo. Y mire, hablando de Pablo, cuando le dio su vida a Cristo, él se dispuso, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se fue 3 años al desierto de Arabia a estar solo. Por eso dice, el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre alguno, sino del mismo Señor. Y después de unos 30 años, escribe esto, o más de 30 años. No que lo haya alcanzado todo. Imagínense, ¿dónde quedamos nosotros? En el desierto todavía. Tremendo. Ahora llega el capítulo 8 y miren lo que dice. Amén. Y va a hablar de los privilegios que nosotros los cristianos tenemos ahora al habernos unido a ese nuevo marido que es Cristo. Y dice la Biblia, viviendo en el Espíritu. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. Por lo tanto, ahora en Cristo Jesús tenemos la bendición. Mire, estos son los privilegios. Hemos sido librados de la ley, del pecado y ¿de qué más dice? De la muerte. ¿Ah? Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿dónde? En nosotros. Quiere decir que ahora por su Santo Espíritu, antes no podíamos obedecer los mandamientos. Vivíamos en mentira, en engaño, en robo, en falsedad, en adulterio, en vanidades, en codicia, en tantas cosas. Ahora la ley va a ser honrada porque tenemos una nueva ley del Espíritu que nos da la capacidad para ya no ser mentirosos. ¿Hay aquí algún mentiroso? ¿Se da cuenta?
¿Algún codicioso? ¿Algún envidioso? No, son santos todos. Amén. Alabe a Dios, glorifíquelo. Amén. Santo es el Señor. Oiga, qué gloria hay aquí. Mire, por eso dice, mire este privilegio, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y la Biblia dice, mire qué privilegio más grande, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esa es la nueva unión que ahora tiene el creyente. Amén. Con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Amén. Amén. Seguro. Dígale al que está a su lado, ¿estás seguro que tiene el Espíritu de Dios? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Ah? Mire, solamente así podemos vivir una vida agradable a Dios. Viviendo en el Espíritu, porque ahora opera en nosotros un nuevo espíritu, el espíritu de adopción, como dice el versículo 15. Hemos recibido un nuevo espíritu, ya no el de esclavitud, dice aquí, desde el 14 lea, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijo de Dios no es cualquiera, hermano. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y mire qué privilegio más. Comienza a mostrarnos privilegios que ahora tenemos. Dice que somos herederos de Dios, el versículo 17. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga, ¿no es una buena noticia? Pero ahí dice, si es que padecemos juntamente, ¿cuánto usted está padeciendo por Cristo? Ay, pastor, eso no pregunte. Así dice la palabra de Dios, amén. Y después comienza a mostrarnos no solo los privilegios de haber recibido todo lo que hemos leído, amén. Porque también cuando llega al versículo 26, la Biblia dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué privilegio que tenemos ahora. ¿Sí se da cuenta? Contamos con la ayuda del mejor amigo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y que nos enseña a orar. Dice que Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oiga, ¿son privilegios o no? Amén. Dígame, ¿esto nos puede dar el mundo? No nos puede dar el mundo. Pero ahora se detiene ahí y dice que estos privilegios van a causar un efecto en nosotros. Ese efecto que va a causar es que nos va a hacer más que vencedores. Aún en las tribulaciones, en las pruebas, en las necesidades, en las persecuciones, aún cuando venga el hambre, la desnudez, cuando venga el peligro, cuando venga la espada. Oiga, ¿qué efectos? En otras palabras, nos hace fuerte. Diga conmigo, nos hace fuerte. Amén. El débil es el que se resiente. El débil es el que se debilita. Siempre cae en lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque vive en la carne, no en el espíritu. ¿Sabe usted cómo conoce a un carnal? Es que nada le va bien, todo le va mal. Ese es un carnal. Todo le duele, le ofende, le hace daño. Es así, no logra superar. Amén. Vencer. En cambio, dice aquí que hay una evidencia de que si tú verdaderamente vives en el Espíritu, estos son los efectos. Tú eres más que vencedor. Dile que está a tu lado, somos más que vencedores. Amén. Oiga, qué gloria, ¿verdad? Entonces nos quedamos hasta el capítulo 8. Les he resumido lo que le he dado en cuánto, en 3 meses. Oiga, yo espero hacerles una memoria, un recordatorio así. Entonces, mire, el evangelio que está presentando Pablo
Si se da cuenta que es un evangelio que por un lado trae salvación y por otro lado trae promesas, ¿verdad? Salvación, promesa, trae privilegios, trae beneficios, trae efectos, pero por otro lado, el evangelio de Cristo trae juicio, condenación, trae ira. Ay, hermano. Quiere decir que el evangelio de Cristo es como Pablo lo tenía en la mente. Dice, somos culpables, reo de muerte, pero mire, la bendición está. Amén. Amén. La justicia de Cristo ha sido implantada en nuestra vida y ahora tiene que ser también practicada. Amén. Por eso es que tenemos que vivir en santidad, amén, en justicia, en verdad. Amén. Y mire, estos son los privilegios y estos son los efectos, más que vencedores. ¿Hemos entendido el resumen? Gloria a Dios. Después les pregunto. Cierre sus ojos ahí. Y dígale, Señor, gracias por todos esos privilegios, por todas esas bendiciones, por toda esa misericordia. Nada de eso merecemos, Señor. Pero gracias por amarnos así como somos. Y gracias porque te has propuesto cambiarnos, transformarnos, hacernos como tú, Señor. Yo lo necesito, dígale. Señor, yo lo necesito en mi vida. Y urgentemente, obra y opera en mí, mi Señor, para tu gloria y para tu honra. Y mire, deje que el Espíritu de Dios ministre su vida y le haga ver si usted verdaderamente tiene estos privilegios, si en su vida se están viendo estos efectos, si usted está practicando y viviendo en la justicia, si en verdad usted ha nacido del Espíritu.